No es oro, pero genera grandes economías. No es petróleo, pero es el centro de grandes guerras de recursos. Estamos hablando del litio, el oro blanco. ¿Quieres saber más? Entonces, acompáñenme para ver de qué se trata. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Hola amigos, estamos hoy día acompañados, nos acompaña aquí en la ciudad de Nagoya nuestra amiga Nuria. Ella es antropóloga de profesión, argentina, bonaerense, y está tratando un tema muy interesante que es justamente sobre el litio. ¿Qué nos tienes que contar, Nuria, sobre el litio? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Batiburrillo, la verdad que contenta de estar acá. El litio está en boca de muchos y muchas, y hay algunas cuestiones vinculadas con lo que vos decías, con la cuestión económica, con la cuestión geopolítica, con la cuestión ambiental, mucho debate, y hay un aspecto que no se discute, que es qué le pasa a los trabajadores y trabajadoras del litio. Eso está como totalmente silenciado. Así que mi investigación como antropóloga, yo soy antropóloga del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es sobre los trabajadores y trabajadoras del litio particularmente. ¿El impacto en cuestiones sanitarias o no? Por un lado eso, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el litio está en toda la superficie terrestre, no solo en la Argentina, pero la mayor concentración de litio es en los salares de la puna atacameña, en Chile, en Bolivia y en Argentina. En lo que se llama el triángulo del litio, que es esa frontera entre los tres países, hay salares de enorme extensión. El salar más grande de todos es el salar de Uyuni, que queda en Bolivia, y después está el salar de Atacama y otros salares en Chile, y en Argentina tenemos unos cuantos salares: el salar del Hombre Muerto, el salar de Olaroz, el salar de Caucharí Olaroz, etc. Imagino que en Argentina debe ser más en la zona de Catamarca, por ahí. Exacto, ¿no? Nosotros decimos que hay un triángulo interno del litio en la Argentina, porque en la división política de nuestras provincias tenemos a Jujuy, a Salta y a Catamarca, que son las tres provincias que tienen salares. Y entonces ahí es que se desarrolla la producción de litio. Pero hay litio en otros lugares de la Tierra. Uno de los lugares es Australia, que es el mayor productor de litio. Lo que pasa es que no lo tienen salares, lo tienen rocas. Y entonces la extracción de litio en rocas implica un mayor costo, porque tiene maquinaria. En los salares también hay maquinaria, pero más sencillo es extraer el litio. No llega a ser artesanal, pero... Porque es un proceso de evaporación, digamos. La radiación solar juega un papel muy importante en la extracción del litio en salmueras, como se llaman. Los salares son salmueras, donde a través hay unas grandes piletas donde se echa el material, y esa evaporación del agua hace... el tiempo es mucho más largo, más prolongado. No es mucho más largo, porque la radiación es altísima en ese lugar, imagínate. No llueve. El salar de Atacama, que es el salar de Chile, es el lugar más seco de la Tierra, digamos. Y entonces, entre la altura y la sequedad, estamos hablando de un trabajo que hace el sol muy importante. Sin embargo, cuando se piensa en el litio, se piensa que el trabajo lo hace el sol. Y no, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que son quienes efectivamente sacan el litio del salar, lo llevan a los piletones, esperan ese proceso, se extrae de los piletones una vez seco, digamos, una vez que el proceso de evaporación se hizo, y se lleva a plantas químicas, en donde se producen distintas cosas: sulfato de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio. Cada uno de esos materiales sirve para cosas distintas. El boom del litio tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, el uso de teléfonos celulares que tienen baterías de litio. Esas baterías de litio se hacen con carbonato de litio. Y el otro boom son los autos eléctricos.
En realidad, con el proceso de cambio climático, se constituyó ya hace unas cuantas décadas, una década y media, 2 décadas, un consenso internacional respecto de que la solución al cambio climático es la transición energética. La electromovilidad. La electromovilidad, la transición energética y la electromovilidad, que son 2 cosas concomitantes, digamos. La transición energética vendría a ser dejar de usarla como fuente de producción de electricidad y de energía los combustibles fósiles, digamos, el petróleo, el gas, etc. Esa es una de las cuestiones. Y entonces el pasaje a energía, lo que se llaman energías renovables, que es solar, eólica, biomasa, etc. Esas fuentes de energía tienen algunas dificultades que no tienen las fuentes fósiles. Las fuentes fósiles se queman y producen mucha energía. El otro proceso que genera mucha energía es la energía nuclear. Pero sobre la energía nuclear hay un montón de debates, y en Japón hay un montón, particularmente después de 2011. Esos debates van cambiando, ¿no?, con el tiempo. Hay momentos, en los primeros momentos de descubrimiento, si se quiere, de la importancia de la energía nuclear o de la potencia de la energía nuclear, hubo un consenso de que quien tuviera esa capacidad de producir tenía más fuerza, digamos. Y lo hemos visto hace poco también. Pero en los inicios también estuvo ese debate. La energía nacional, la energía atómica, la energía nuclear se asocia con las bombas atómicas, pero no es lo mismo. Claro, porque ahí tiene uso civil. Exacto, tiene uso civil. Entonces, hay un primer momento, sobre todo en la década del 60, de un gran debate respecto de la importancia de no tener bombas atómicas, y eso construyó un consenso internacional al respecto, y entonces el uso de la energía atómica para usos civiles, digamos, en algunos países se aceptó, en otros no, en Japón sí, hasta el 2011 lo que hubo de Fukushima. Exacto. Pero es muy impresionante que en los últimos años, en la discusión sobre la transición energética, la energía nuclear volvió a estar en boca de todos, porque es una fuente no fósil, y entonces es una fuente que produce mucha energía, y que tiene una capacidad de provisión y de provisión estable de energía que es importantísima en el proceso de transición energética, porque ese es el problema con las fuentes renovables, no son estables, digamos. Si no hay sol, no hay energía, si no hay viento, no hay energía. La otra fuente que es, entre comillas, renovable, digamos, no entra dentro del paquete de las renovables porque es más antigua, es la energía en base al agua, la energía hidráulica, digamos. Todas las fuentes de energía van teniendo debates sociales y socioambientales. Si tener energía nuclear impacta o no impacta, hasta qué punto es segura o no es segura, la energía hidráulica, qué pasa con las grandes represas, la modificación del ambiente y la modificación de los ríos. Con las fuentes eólicas hay un problema muy serio porque son grandes extensiones donde hay que poner o los molinos o los paneles solares, grandes, para que tenga sentido hay que poner grandes parques, ¿no? Plantar. Exacto, y eso impacta en lugares donde se hace agricultura. Entonces, todo tiene su... Imagínate que por un momento en medio de la pampa no hay ganado. Exacto, eso por un lado, no hay ganado, y por otro lado tiene un efecto la energía eólica, que es que las aspas tapan el sol. Entonces, todo tiene su complicación, ¿no? Algo que se me... Imagino que debe tener mucho que ver, ¿no? En la extracción del litio me hace recordar un poco en la época del siglo XIX, ¿no? Que hubo incluso hasta guerras, el salitre, entonces era un boom, ¿no? Y una pregunta, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de disputas territoriales entre Argentina, Chile y por las zonas de extracción? ¿O?
no entre nuestros países, no hubo, ahora vamos a llegar, sí hay disputas territoriales respecto de la extracción de litio, pero no entre Chile, Argentina y Bolivia. Eso es distinto que las discusiones sobre los salitres. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué me fui a las fuentes energéticas y a la discusión sobre transición energética? Por dos cuestiones. Por un lado, para poder poner sobre la mesa que esta idea de que la cuestión tecnológica es la que nos va a resolver el cambio climático no es tan así. Todo tiene su discusión, todo tiene su debate, y en realidad hay algo que tiene que ver con cómo se organiza la sociedad, más que cuál es la fuente de energía que usamos, ¿no? El volumen de energía que se necesita producir para sostener el mundo en el que vivimos es inviable con la vida, digamos. Entonces, independientemente de si es renovable o no es renovable, me parece que ahí hay que dar una discusión muy seria respecto de que el problema no es la fuente, el problema es cómo se organiza la sociedad. Claro, porque si tuviésemos, por ejemplo, decir que necesitamos 100, pero si nos vamos sí nos queda poco, queremos 50, queremos 200, queremos tener, no hay límite. No hay límite, exacto, no hay límite en la sociedad en la que vivimos, no hay límite con la producción, no hay límite con el consumo, y eso tiene sus problemas, digamos. Entonces ahí hay una cosa que se refiere directamente al litio también, que es, bueno, al construir este consenso internacional respecto de que el problema estaba en las fuentes fósiles, digamos, en que es un problema tecnológico y no social, entonces se plantea que los automóviles tienen que pasar de la combustión fósil a la combustión eléctrica. Para eso hacen falta baterías que almacenen la energía y le permitan al automóvil tener autonomía, dicho sepa. Claro. Bueno, ahí entra el litio. Ese es este pasaje de la batería chiquitita que se usa para el celular y que requiere bastante poco litio. Para hacer una batería de auto se necesitan 17.000 baterías de celular. 17.000. Estamos hablando de un volumen altísimo. Con lo cual, en este pasaje y en esta transición a los automóviles eléctricos, que es un enorme negocio, digamos, porque además, imagínate, estamos hablando de que, bueno, seguir usando autos a combustión fósil, bueno, no va más, ahora todos tenemos que vender o deshacernos de lo que tenemos. Descartar el auto que tenemos y pasarnos todos a comprar un automóvil eléctrico. Y entonces para eso hay un montón de cosas, entre ellas la batería de litio, la producción de batería de litio y el consumo de nuevos autos eléctricos. Bueno, eso está generando un cimbronazo económico muy importante. Hasta hace unos años, por la potencia, porque Japón es una potencia en la industria automotriz, Japón era un país donde la producción de baterías de litio era muy importante. En los últimos años eso disminuyó. Hoy el principal productor de baterías es sin duda China. Sin embargo, hay en el lugar del mundo, de la Tierra, donde más baterías de litio se producen, baterías para autos eléctricos, es China, en primer lugar, Corea y Japón compitiendo por eso. Decías el otro día que primero tenemos el triángulo del litio y el triángulo de las baterías, que va del productor al consumidor. Sí, exactamente. Y después hay otro consumidor, ¿no? Que es Europa de los automóviles eléctricos propiamente dicho, digamos, ¿no? Creo que Alemania es uno de los más fuertes. Alemania, exacto. Alemania que tiene desde la década del 70 Alemania federal, digamos, primero y después en la unificación, una política de negocios verdes, digamos. Es como Alemania la pionera en negocios verdes. Tanto es así que tuvo un problema, que es que dijo, bueno, basta, se acabó, cerramos todas las plantas de producción de carbón. Y tuvo un problema energético, digamos. Sí, no, está desabastecido por completo. Totalmente. Esto por eso digo, ahí hay un problema en el balance y en cómo los negocios se imponen a la planificación también.
Lo mismo pasa con la energía nuclear. En Japón, una vez que fue el Fukushima, cerraron todas las plantas. No se puede cerrar todas las plantas porque Japón es una isla y depende absolutamente de las fuentes fósiles que le vendan otros. Claro, no, recursos limitados, muy limitados. Recursos limitados. Entonces, en vez de ubicar que hace falta una planificación, incluso para transicionar, si hiciera falta, bueno, eso requiere planificación. Y hay algo de esa discusión de la planificación y de cómo se va desarrollando esa planificación concretamente que está muy poco de moda. Y ahora una pregunta, lo que estamos hablando de litio, ¿no? ¿Hay impacto del mineral, por ejemplo, en la salud de la gente que manipula el litio? No mayoritariamente, digo, no, esa no es la principal fuente de problemas. La principal fuente de problemas en la extracción de litio es el sol. Es precisamente la radiación solar. Estamos hablando de gente que trabaja a muy alta altura, donde la radiación solar es más, donde además no hay lluvia, no hay casi humedad, mucha exposición, trabajos de 12 horas. El régimen de trabajo de la extracción de litio se llama roster. Es un régimen en donde estás entre 7 y 14 días en el campamento minero, es decir, si el salar queda acá y el lugar donde vivir, la ciudad o el pueblo queda acá, tenés que subir, quedarte a dormir ahí durante 14 días, 7 o 14 días, ¿entiendes? Te quedás ahí, entonces dormís a la noche y a la mañana de 8 a 8, de 8 a 8 o de 6 a 6, digamos, depende de los turnos, estás trabajando ahí. Y así durante 14 días. Después volvés y descansás 14 días o 7, dependiendo. Esto es un régimen complicado para la salud desde todo punto de vista. Para la salud física, fundamentalmente la exposición a la naturaleza tan hostil en ese lugar. O el frío y el sol. El frío tremendo, el sol tremendo, la falta de humedad, digamos. La piel es un órgano y pareciera que no importa nada. Y aparte, imagino trabajar con salmuera también te reseca. Exacto, estás trabajando con sales, tal cual. Así que todo eso, y después hay consecuencias sociales muy importantes, porque estás lejos de tu familia, de todo el sistema de redes que implica la comunidad, lejos durante 14 días, te perdés cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, te perdés. Estás desaparecido del mundo prácticamente. Exacto, desaparecido de la familia durante es cierto que ya desde hace unos años en las negociaciones colectivas que los sindicatos hacen se incluyen condiciones de vida en los campamentos mineros lo mejores posibles, digamos, con acceso a internet, buena comida, eso siempre es una discusión, que la comida sea buena, que haya algunas cosas recreativas, de esparcimiento, cancha de fútbol, qué sé yo, digamos. Sí, aunque, bueno, jugar pelota a esa altura debe ser toda una odisea, pero juegan, ¿no? Claro. O ping-pong, bueno, distintas cosas para poder entretenerse, y por supuesto acceso a internet, que es imprescindible, porque ¿cómo te comunicas con tu familia que está a 14 días de distancia? Y hay, imagino que la tasa de migrantes que van a trabajar, la tasa de gente que no es de la zona que va a trabajar es muy grande, ¿no? Sí, bueno, ahí hay todo un mundo que es muy, muy, muy interesante. Los salares están ubicados en tierras indígenas, en tierras donde vivieron durante miles y miles de años un montón de pueblos que vinieron, etc. Hay un consenso, digamos, de que ese es territorio atacameño, pero en realidad las definiciones de cuál es el pueblo que vive ahí siempre son móviles, ¿no? Porque también el reconocimiento del pueblo con determinado nombre tiene la tarea de negociar con el Estado y con las empresas. En realidad ahí pasaron un montón de pueblos repoblados, claro, que son quechua, que son aymara, que son atacameños. Digo, ahí hay
como en todos los pueblos del mundo y en todas las historias de la tierra, mezclas y migraciones y caminatas de un lado al otro. Pero el consenso actual es que son pueblos atacameños, y en el caso de Chile y Argentina el proceso es más o menos distinto. ¿Por qué? Porque en Argentina la propiedad de la tierra de los salares es propiedad comunitaria de las comunidades. En cambio, en Chile hay reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas. Ya desde la década del 90, este reconocimiento es un reconocimiento relativamente internacional, de que hay pueblos preexistentes a los estados nacionales. En nuestra región, en Sudamérica, eso es un consenso, y de algún modo o las constituciones o hay leyes que reconocen que eso es así. Y protegen también. Y protegen, ¿no? Más o menos. Ya el propio reconocimiento de que no fue el Estado Nacional lo primero que hubo ahí ya es un gran reconocimiento. Pero bueno, pero esta condición, digo, aunque en Chile haya reconocimiento, la propiedad de la tierra no es de los pueblos indígenas. Entonces el proceso de negociación con el Estado y con las empresas es distinto. Claro. Ya no forma parte del convenio, por ejemplo. Exacto. Entonces, en Chile el convenio está atado a la licencia social para operar, que es una política con todas las luchas de los pueblos indígenas entre fines de la década del 90, principios del 2000, una política del Banco Mundial que dice, bueno, está bien, es verdad, acá hay un problema, nosotros estamos operando, las empresas multinacionales están operando en territorio indígena. Entonces, para resolver ese problema, lo que se acuerda es que las empresas tienen que pedirle a las comunidades indígenas donde van a operar una licencia. Y entonces le dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar por estos años, lo que vamos a hacer es extraer este volumen, este va a ser el modo, y se ponen a negociar. Claro, y generan un canon, ¿no? Exacto, y generan un convenio. Entonces, en Chile lo que prima, esa licencia social por operar, que viene de la década del 90, se convirtió en regulación, en normativa, y entonces las empresas tienen necesariamente que sacar esa licencia. Eso se combina con el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que dice, bueno, hay pueblos indígenas, no se puede hacer cualquier cosa con la tierra indígena, los pueblos indígenas tienen derecho a opinar sobre lo que se va a hacer en sus territorios, etc. Entonces, ese proceso hace que en Chile lo que hagan las comunidades sea negociar con las empresas en función de la licencia social para operar. Y en función de otra cosa que es muy importante, que es el reconocimiento judicial del daño. Desde hace más o menos 15 años, 20 años, tanto la Secretaría de Medio Ambiente como los pueblos, las distintas comunidades indígenas, fueron haciendo demandas a las empresas diciendo, mira, acá no tenemos más agua porque usted se la llevó. Y en muchos casos esos juicios se ganaron. Hacen adendas a los convenios. Claro, y entonces ahí, en el momento de que hay un reconocimiento judicial del daño, es decir, que la justicia dice, el Poder Judicial dice, sí, efectivamente, acá había agua y ahora ya no hay porque la empresa la usó o dispuso o movió el curso del río, etc. A partir de ahí la negociación es más favorable, digamos. La comunidad negocia a partir de ese convenio de manera más favorable, siempre favorable es una comilla, porque el poder que puede tener una comunidad indígena de 100, 150, 200 habitantes y una empresa multinacional siempre es muy desigual, pero frente a esa desigualdad las comunidades fueron encontrando distintas estrategias. Una de las estrategias en Chile es esa. En Argentina pasa otra cosa, que es que como la propiedad es de ellos, es de las comunidades, la empresa para operar necesariamente tiene que hacer un acuerdo, digamos. Yo no puedo entrar a tu casa. Entonces, eso es el punto de partida, digamos, ahí. Con lo cual, en la Argentina, como las negociaciones fueron desde el comienzo y además
todos aprendemos de todos, ¿no? Y los argentinos o las comunidades indígenas que están situadas en territorio argentino aprendieron de los chilenos también. Entonces, de las comunidades que están en territorio chileno, que tienen muchos más años negociando, porque Chile tiene una larga tradición minera de minería de cobre. Entonces también, bueno, a ver cómo van negociando con las distintas empresas del cobre. Y en ese aprendizaje, cuando llegan las mineras de litio a la Argentina, que llegan después, bastantes años después que en Chile, ya se sabe, digamos, las comunidades ya saben, bueno, hay que hacer un acuerdo, hay que firmar un convenio, y en ese convenio lo que acuerdan las comunidades indígenas es que las empresas tomen como trabajadores y trabajadoras miembros de las comunidades. Entonces, en el caso argentino, la participación de miembros de las comunidades en la operación de la extracción de litio es bastante alta. Estamos hablando del orden de un 40%. Bastante. O sea, dan prioridad a la mano de obra local, ¿no? Exacto, eso se firmó, es un convenio, bueno, hay que dar prioridad. El Estado, entonces, perdón que te interrumpa, ¿el Estado qué rol cumple ahí en ese...? Es una pregunta interesantísima. El Estado en Argentina y en Chile es distinto, las regulaciones son distintas. De todos modos, en los dos casos, en la producción minera, lo que prima son regulaciones de la década del 90, digamos, regulaciones neoliberales, en donde el mayor poder lo tiene la empresa. Y el Estado está para garantizar el negocio minero. Como un árbitro solamente. Claro, como un árbitro en favor del negocio minero, digamos. Eso en términos generales. Ahora, en la Argentina hay participación de empresas, en el caso de la provincia de Jujuy, hay participación de una empresa pública provincial en el negocio del litio, digamos. Hay una empresa que se llama GEMSE, que es de propiedad estatal provincial, que participa del negocio del litio, siempre en favor de la empresa, pero participa de algún modo. En el caso chileno es distinto. No sé si estás al tanto, pero hace 2 años, si mal no recuerdo, 2 años y medio, el gobierno de Boric en Chile impulsó lo que se llamó la Estrategia Nacional del Litio. En el año 2022 el precio del litio subió exponencialmente. Saliendo de la pandemia, la necesidad de consumo de litio aumentó un montón. Eso se mantuvo estable, pero el precio en ese momento lo levantaron muchísimo. Y lo levantaron también en lo que se llamó el boom del litio. ¿Por qué después de la pandemia? Porque el reconocimiento de la necesidad de la electromovilidad aumentó un montón. Tanto para autos como para todos los artefactos. Claro, todos los artefactos que nos vimos compelidos a usar. Entonces, en ese momento que aumenta tanto el precio, empiezan todas las discusiones. De hecho, no sé, México declaró el litio como un mineral estratégico, un montón de discusiones en América Latina y en todo el mundo respecto del litio. Entonces, en la Estrategia Nacional del Litio, Boric lo que resolvió fue la participación estatal en el negocio del litio, y entonces ahí hay la misma empresa que es la empresa de cobre chilena, Codelco, empieza a participar a partir de ahora del negocio. Hace una división hace una división de litio, y en esa división de litio negocia con las empresas el tiempo que les queda, las empresas que hoy están operando, el tiempo que les queda, y se supone que luego veremos qué pasa. Digamos, todo en América Latina es difícil de prever, pero veremos qué pasa, cuánto tiempo después. Digamos, ahora tienen contrato hasta 2030, veremos si después toma el control el Estado, la empresa estatal, o vuelve a renegociar, con quién vuelve a renegociar. Y depende también de los vaivenes políticos, ¿sabes? Absolutamente, por eso digo. Ahora en noviembre hay elecciones, si continúa un gobierno progresista en Chile pasará una cosa, si gana... Entró un conservador. ¿Y qué sabes del caso boliviano? Bueno, el caso boliviano es un caso interesantísimo, por eso en esta pregunta respecto de, bueno,
si hay guerras, hay disputas territoriales y demás. El caso boliviano es el caso más interesante al respecto, trágico realmente. En el cambio de la constitución boliviana se introduce al litio como bien estratégico y se introduce como patrimonio estatal. Y además introduce una cláusula importantísima, que es que la producción de litio tiene que tener participación estatal necesaria. Sí o sí. Muy bien, eso se va desplegando, digamos, esa política, se arma una empresa específica, Yacimientos de Litio Fiscales, YLF, en referencia a claro. Exacto, digamos, con esa misma perspectiva se funda esa empresa y esa empresa empieza a hacer rápidamente las investigaciones respecto del tipo de salar. La salmuera del salar de Uyuni no es igual a la salmuera del salar de Atacama, no. Y cada salar tiene sus particularidades. ¿A qué te refieres? ¿A pureza? Sí, a particularidades de más que pureza, digamos, a qué combinaciones tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, el salar de Atacama tiene un montón de potasio. Bueno, no todos los salares tienen un montón de potasio, algunos tienen más litio que potasio, más magnesio que potasio. Hay un montón de cosas ahí, digamos. De factores que cambian. Sí, claro. De factores y de materiales que se pueden usar. Bueno, la cuestión es que entonces empiezan a recopilar toda esa información y empiezan las negociaciones con las empresas inversoras, digamos, tomando en consideración que el Estado boliviano tiene que participar. Bueno, empiezan las negociaciones con Alemania, empiezan las negociaciones con China, hubo negociaciones con Japón, etcétera, y se empieza a pensar la extracción de litio, pero con la condición de que ahí también se procese y que genera un valor agregado. Exacto, porque ¿qué ocurre en Argentina y en Chile? Todo el litio que se produce se exporta. Nada se queda. Nada se queda ahí. Se produce, se extrae el litio, se convierte en carbonato de litio y viene para acá. Y viene para el triángulo del litio, digamos. El triángulo de las baterías del litio. Lo ideal sería de que haya, por ejemplo, plantas de procesamiento de baterías, por favor. Exacto. Bueno, eso es lo que el gobierno de Evo Morales empezó a discutir. Dijo, perfecto, vienen, genial. Montan una fábrica. Está buenísimo, la hacemos juntos, una empresa mixta de extracción de litio, de carbonato de litio, incluso de hidróxido de litio, pero vayamos viendo cómo se producen las baterías acá mismo. Evo Morales se saca una foto en un auto, en un prototipo, en un automóvil eléctrico que se puede buscar en internet. Hay una foto de él arriba de un prototipo. A la semana le hacen un golpe de Estado. Y eso quedó totalmente paralizado. Primero en el periodo dictatorial, que duró lo que duró la pandemia, digamos, un año y pico. El gobierno de Áñez fue un gobierno pésimo desde otro punto de vista, no solo del litio, que no hizo nada, digamos, todo eso quedó frenado. Además, justo le agarró la pandemia y el tratamiento de la pandemia fue espantoso. Y después el gobierno de Lucho Arce, claro, le quedó la herencia de ese desastre que hizo Áñez, con más de 20 muertos, etcétera, más de 20 asesinados ahí en la dictadura, y una situación económica muy compleja. No pudo renegociar los contratos. Todo eso está parado. Así que la situación boliviana me parece a mí que es la situación que mejor muestra las tensiones y las disputas, el drama que implica, ¿no? Si un país está dispuesto a entregar el carbonato de litio, bueno, no hay problema, no va a haber mayor dificultad, habrá negociaciones más fáciles, más difíciles. Toda la negociación de la Estrategia Nacional del Litio de Boric fue muy compleja,
muy compleja. La empresa, uno de los monopolios del litio, que se llama SQM, se puso muy dura, no fue fácil. Y estamos hablando simplemente de carbonato de litio, no estamos hablando de toda la cadena de producción, ni de la producción de baterías, ni de la producción de automóviles. La República Argentina tiene una larga tradición de la industria automotriz. Montadora. Sí, hay Toyota, hay Renault, hay Ford, hay Fiat, digamos, hay plantas montadas. La producción de automóviles en un momento, ya hace muchas décadas, estaba en toda la cadena, ahora es ensambladora fundamentalmente y produce algunas autopartes, pero digamos, hay capacidad, hay conocimiento y sin embargo no hay ni por asomo la idea. Imagínate, se te prende el foco, usar, no que te regresen después, porque algún día toda la industria también argentina va a tener que ser eléctrica, entonces no va a ser vender como muchas veces pasa, vender el trigo afuera y que te comprar. Claro, ¿no? Entonces, esa es la situación, con lo cual ahí hay un nudo de discusión que tiene que ver con qué se produce y dónde se produce. Y otro nudo de discusión tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Justo sobre eso también quería hablar, es muy interesante, muy importante, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto contamina el litio? ¿No es contaminante? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hay con eso? Bueno, ahí hay una cuestión central que es el tema del agua como recurso. No tanto de las piletas, porque como es evaporación, sino de lo que la industria, cualquier industria, de cualquier industria que hablemos, requiere agua. Aunque más no sea para que los obreros y las obreras se bañen, tomen agua, funcione la producción, digamos. El requerimiento de agua es siempre muy importante en una industria. Y estamos hablando de lugares, de zonas desérticas. Que no hay agua, el agua es escasa. Que el agua es muy escasa. Entonces ahí hay una tensión bien compleja respecto de otras actividades que se desarrollan en la zona, que son actividades pastoriles. Si no hay agricultura también. Claro, sí, sobre todo. Aunque debe haber muy poca agricultura. Muy poca agricultura, hay algunos poquitos, pero sobre todo hay actividad pastoril, llamas, hay ovejas, cabras, etcétera. Con lo cual, ahí hay una cuestión. Ahora, esa cuestión tiene que ver con los habitantes del lugar, digamos, que son los habitantes de las comunidades indígenas, que a su vez son los trabajadores del litio. Entonces ahí está todo mezclado. En la discusión ambiental, en general, solamente se ve qué les pasa a las comunidades indígenas como si fueran un objeto, digamos. Como si fueran especímenes de museo. Como si fueran especímenes de museo. Y en realidad son los mismos trabajadores y trabajadoras del litio. Entonces ahí hay una contradicción muy compleja, porque por un lado, efectivamente, el uso del agua y la modificación incluso del paisaje, digamos, ¿no? Uno va al desierto, al salar, al desierto de Atacama y encuentra montañas de sal, que son desechos, que modificaron el paisaje completo, ¿no? Eso, o sea, porque ya no se han hecho montañas artificiales. Claro, que son montañas artificiales de sal, de desecho que quedó ahí. Bueno, ese tipo de cosas son impactos ambientales, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el problema central para los humanos, digamos, de estas modificaciones? ¿Qué le pasa a estas comunidades respecto de su fuente de empleo, de su fuente de subsistencia? Y ahí se presenta una contradicción, porque estas comunidades, que son históricamente mineras, tanto en Chile como en Bolivia como en Argentina, el uso la extracción de minerales es muy antigua y esas comunidades siempre participaron. Es decir, que no es una novedad la minería para esta gente, digamos. Es un modo de vida de toda la vida. De cientos de años, miles de años.
incluso. Lo que pasa es que la minería del litio implica la mensualización de un salario, cobran un salario mensual. No cobran, no es por destajo, no es por producción. exacto, no es por destajo, no es por producción, no tienen que emigrar. Hay mucha historia en la Argentina, sobre todo, de migraciones de trabajadores que en el tiempo de la cosecha de la minería, por decirlo de algún modo, trabajaban temporales. Y después se iban a la Patagonia a trabajar, no sé, en la cosecha de la manzana. Bueno, ese tipo de migración, o en otras minerías de otro lado, digo, esa migración temporal dejó de existir para este conjunto de trabajadores. Entonces se volvían estables. Exacto. Ya no eran nómadas, ¿no? Exacto, y eso implica muchas veces un beneficio para las familias, digamos. Entonces acá aparecen contradicciones. ¿Qué quiere decir el ambiente, no? Ahí hay contamina, sí, la industria contamina. Esta industria, ahí hay una discusión respecto de si no, hay otras zonas donde todavía no están explotados los salares que viven del turismo. Bueno, el turismo es una industria que contamina de una manera fenomenal, pero fenomenal, modifica el paisaje absolutamente. Ahí contaban, la última vez que estuve en Chile, contaban que en uno de los ríos, que son muy chiquititos ahí, había un turista surfeando. Digo, el nivel de desechos que produce el turismo es importantísimo. La modificación del paisaje que produce el turismo es importantísimo. ¿No? Porque muchas veces lo hacen más de postal. De postal, exacto. Parece que es una postal, pero en realidad es una gran modificación. Entonces, eso para mí es lo primero que hay que poder decir. La industria contamina siempre, digamos. La modificación de la humanidad respecto de la naturaleza es parte del proceso industrial. Entonces, no es que una industria es mejor que la otra. ¿Cuál es, me parece, para mí el problema? El volumen de extracción. Eso sí es un problema, que es lo primero que decíamos. Pensar que la solución del cambio climático está en un aspecto tecnológico, es decir, saquemos todo el litio, pasemos todos los automóviles eléctricos, así no consumimos más petróleo, listo. Bueno, eso evidentemente no es la solución, porque lo que haces es destruir el salario. Claro, al final va a llegar el día de que va a tener el salario y lo van a dejar tirado ahí. Exactamente. Entonces eso no es una solución. Hay una solución respecto de cuánto necesitamos, y para eso hay que poder planificar y organizar la vida de otro modo. Claro, regular, porque imagínate, no puede haber una extracción descomunal que pueda sobrepasar todas las condiciones. Imagínate trabajar 12 horas a que te obliguen a trabajar 18. Exacto. Hay que poder tomar en consideración la vida de los trabajadores y las trabajadoras, el volumen de extracción en primer lugar, digamos, en primer lugar ubicar que esa producción no la hace el aire ni la empresa, la hacen trabajadores y trabajadoras que viven ahí, que forman parte de esas comunidades, que tienen opinión respecto de qué hacer, de cuánto se puede extraer y cuánto no se puede extraer, de en qué tiempos. Si solamente nos regimos por el negocio, digamos, por la rentabilidad de las empresas, bueno, estamos fritos, sea petróleo o sea litio, ¿no? Sí, y ahora otra cosa. ¿Cómo, de qué manera general, ¿no? El negocio del litio ha beneficiado a las comunidades? ¿Ha beneficiado sí o es...? Bueno, hay este elemento que decía recién, que es la negociación que las comunidades hacen con las empresas para la contratación de trabajadores y trabajadoras, es beneficioso en estos términos, porque pensar que la comunidad era ideal hasta que llegaron las empresas de litio no es cierto. La gente se tenía que ir a trabajar a miles de personas. No eran indiecitos que estaban felices ahí en sus caballos. Mentira. Pasaban, imagínate, carestía, el desempleo era, enorme, porque no tienen condiciones de... Absolutamente. Con lo cual, en ese sentido, para un sector es beneficioso. Después hay un montón de trabajos periféricos en las industrias, el que hace la comida, eso también es importante.
Después hay otra cosa que tiene que ver con la negociación específica de cuestiones vinculadas con lo que se llama responsabilidad social empresaria. Entonces, bueno, se negocia que la empresa le dé una ambulancia, se negocia que la empresa ponga plata para mejorar la escuela, claro, una servicio salida, social. Exacto, cosas así. Eso tiene sus pros y sus contras. El Estado se retira y eso tiene un problema, que es el Estado como regulador, el Estado como garante de derechos. Cuando el Estado se retira, eso no está y es la empresa la que decide. Hace, esto me parece bien, te doy esto, o negocio contigo, mira, ¿sabes cosa? Te doy tanto y... Exacto. Por ejemplo, una comunidad en Chile negoció con la empresa un fondo muy importante de dinero anual, pero la empresa forma parte de quien decide qué se hace con ese fondo. Claro, entonces, bueno, tiene sus bemoles, no es lo mismo discutir con el Estado que discutir con una empresa multinacional sin el Estado, ¿no? Claro, pues capitalismo salvaje. Exacto, ¿no? estás a merced de una multinacional que tiene el mismo PBI que tu país, más o menos. Claro, ¿no? O sea, David contra Goliat. Absolutamente. Entonces, decir a las comunidades las favoreció o no me parece a mí, es más complejo que eso, porque por otro lado, en algunos casos, sobre todo en Chile, han logrado que no tengan que quedarse en el campamento, que puedan volver a sus comunidades porque quedan muy cerca del salario. Entonces eso en algún punto, desde el punto de vista laboral, volver a tu casa, aunque trabajas 12 horas de noche y volvés a la mañana, y al otro turno te toca 12 horas de día y volvés a la noche, bueno, no es que sea un trabajo totalmente normal, como trabajándose 8 horas en una fábrica de 8 a 5, pero es mejor. Claro, al final siempre regresas un poco, haces tu vida familiar. Más o menos familiar. Claro. ¿Qué tiene eso? Además de esa ventaja, es que los pueblos se empiezan a repoblar. Porque la gente se había ido. Claro, se migraba a buscarse la vida a la ciudad más grande. Exacto. A la capital. Y a pasarla pésimo, digamos, porque la realidad es que la vida en los conurbanos, digamos, es una vida muy hostil para los trabajadores y las trabajadoras de nuestros países. Imagino que sí, entonces se les hace la vida difícil, lejos de casa, lejos de sus costumbres y muchas veces sufres discriminación, racismo, entre otras cosas. Sí, pobreza, ¿no? Claro, y tener que vivir de changas, como decimos nosotros, que es de trabajitos. Claro, en cambio ahí tienes por lo menos una cierta estabilidad laboral. Una relativa estabilidad laboral, mensualizada, digamos, te pagan por mes. No es la clásica de los jornaleros. Exacto. Entonces ahí te permite una relativa planificación. Bueno, con todas las contradicciones, por eso digo, todo esto es muy contradictorio, no es que, bueno, esto es bueno para la comunidad, qué sé yo, la verdad que es lo que hay, es muy desigual la negociación. Es muy importante que el Estado intervenga, es muy importante que el Estado participe y que las comunidades den su voz. Bueno, eso es difícil, digamos. En el momento que las comunidades dan su voz, hay problemas. Y por eso el caso de Bolivia es un espejo también para tenerlo siempre, para ver hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, qué nos hace falta. Una pregunta que se me ha venido ahora que estamos conversando es ¿hasta cuándo el litio? ¿Hasta cuándo el litio? O sea, o es que es una fuente de energía que ha llegado para quedarse, o es una fuente transicional, va a haber otra cosa, ¿en qué quedamos? ¿En qué es lo que crea? Es interesantísimo eso. Ahí me parece que pasan dos cuestiones. Una que no es, desde el punto de vista concreto, real, no es infinito. Eso es una cosa, no es infinito. Ningún recurso es infinito, digamos. Esta idea de que el agua, el aire son infinitas y que por eso son recursos renovables, bueno, todo tiene sus complejidades, ¿no?
El litio se puede acabar, por supuesto que sí, los salares es posible sacar todo y que no haya nada más. O podría ser algún día que se haya la posibilidad de hacer litio sintético, por ejemplo. Bueno, a lo mejor, ¿no? También, ¿no? Totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado se están explorando un montón de otras fuentes para hacer baterías que tengan la misma capacidad o incluso más de almacenamiento energético. El litio tiene esta capacidad de almacenar energía, no todos los materiales de la Tierra tienen esa capacidad, pero hay otros que también se están probando. Por ejemplo, el sodio. China ya tiene patentes para baterías de sodio. Todavía no son lo que se usa, pero hay mucho más sodio en la... Sí, hay mucho más sodio en el planeta Tierra que litio. Entonces, si encontráramos que el sodio efectivamente es el material más apropiado para hacer baterías, usaremos baterías de sodio y el boom del litio, chao. Pero el problema es ese, ¿no? O sea, ¿qué queda? ¿No? Porque esas comunidades recibían algún tipo de beneficio, tenían un tipo de tratamiento privilegiado dentro de la provincia, incluso dentro del país. Exacto. ¿Qué se queda? ¿No? ¿Qué se queda? ¿No? Exacto. Claro. Por ahora todo eso es una incógnita, hay mucha especulación al respecto, ¿no? Es como lo del precio del litio. Hubo un momento que el litio llegó, creo que $80.000 la tonelada, $80.000 la tonelada, una locura. Y en este momento está más o menos estable en 8.000. Claro, las subidas y bajadas del precio del carbonato de litio como commodity, es decir, como mercancía que se exporta y que también forman parte de las especulaciones financieras, de conseguir más accionistas, financiamiento de este banco, que tal empresa compre, adquiera tal compañía, digo, todo esto son especulaciones, digamos. Y también en ese marco de especulaciones está esto. ¿Cuánto tiempo tenemos de litio? A mí disculpa que te corte, ¿no? Yo siempre tengo esa imagen del salitre, ¿no? El boom de salitre que hubo entre Perú, Bolivia y Chile, incluso hubo una guerra por eso, ¿no? Y que después llegó cierto tiempo, hay salitreras abandonadas en Chile. Exacto. Como que fue hace, ¿te acuerdas? En el siglo XIX-XX, el boom del caucho. Exactamente. Y después aparece la goma, chao, ¿no? Ya, claro, entonces si hubo... Entonces eso, ¿no? Creo que, entre otras cosas, está bien. La comunidad tiene esos recursos, hay que usarlos, sí, hay que usarlos con moderación, pero saber hasta dónde llega. Sí, y por eso para mí la planificación es clave y tener en consideración el volumen. ¿Crees que va a llegar un momento en que el Estado va a tener la posibilidad de hacer una especie de crear una cadena fuera de solamente la producción, de poder crear todo un camino, una base de, por ejemplo, valor agregado, de repente una fábrica de procesamiento? Ya no es simplemente exportador de material, sino de poder crear otras cadenas, otros productos. Yo creo que hay que trabajar por eso, digamos, que ese es el camino. Ese camino con una particularidad, que es, bueno, si el litio permite una combinación, por ejemplo, en esos lugares tan altos, con tanta radiación solar, de tener paneles solares combinados con baterías de litio que se produzcan ahí mismo y que efectivamente que les permitan tener energía eléctrica constante a esas comunidades, bueno, producimos eso. Producimos algunos automóviles del tamaño y de la necesidad de la gente que vive ahí. Digo, eso no se acaba, la gente vive ahí. Claro. En realidad, por eso digo, ¿qué es lo que se acaba? Cuando hay tanta especulación respecto a cuánto tiempo tenemos de litio, bueno, se acaba siempre y cuando el volumen de extracción del litio, de producción de carbonato de litio, de hidróxido de litio, sea el monopolio
quiere para tener, para vender, para... Digo, en la medida en que esa decisión de cuánto se extrae, de qué se produce con eso que se extrae, esté en relación con las necesidades reales de la población, de nuestros países, digamos, de la Argentina, de Chile, de Bolivia, pero del conjunto de América Latina, esa ecuación se modifica. ¿Y tienes alguna idea de cuánto es el volumen, por ejemplo, un salar al que tengas más conocimiento, ¿no? ¿Cuánto volumen de producción ha habido? ¿Cuánto queda? No, cuánto queda, la verdad que no lo sé, porque en realidad por eso, es como las reservas de petróleo. Cuando se discutía, bueno, quedan tantas reservas de petróleo, era pura especulación, digamos. Solamente números. Son números para decir, bueno, entonces el barril del petróleo cuesta esto, cuesta lo otro, con lo cual la verdad es que las reservas... yo creo que hay, por supuesto, números, las empresas tienen números, los estados tienen números. A mí me parece que son números que son siempre variables en función, además del descubrimiento. Estamos hablando de que el salar de Uyuni todavía no están produciendo y es el salar más grande del mundo. Entonces, bueno, hay que ver. Esto de las reservas es siempre relativo. La Argentina produjo el año pasado 270.000 toneladas. El 67% de esa producción se fue para China, el 4% para Japón. Japón está recibiendo litio fundamentalmente de Australia y de Chile, pero el nivel de producción de baterías disminuyó un montón. ¿Por qué? Y porque China tiene mayor capacidad productiva. Definitivamente, se está comiendo al mundo. Sí, tiene mayor capacidad productiva. Y eso... Bueno, también es una discusión importante. Así que nosotros decimos que en América Latina el triángulo de litio es escaleno, que no es un triángulo equilátero. Primero porque Bolivia, por toda esta situación política, no está produciendo. Sí, está con pata coja. Claro, con una pata coja. Chile tiene mucha más producción, produce mucho más que el resto. Tiene solamente 2 empresas, todo genera una desigualdad en el propio triángulo, digamos, entre Argentina y Chile y Bolivia, digamos, pero además internamente también. No, y aparte que Chile tiene tradición minera también. Chile tiene tradición minera, Chile vive básicamente del cobre. Chile vive exportando cobre, salmón, celulosa y litio, en ese orden, digamos. Argentina vive de la pampa húmeda, digamos, y de la exportación de soja fundamentalmente, y de, bueno, trigo también. Trigo, girasol, etcétera. Carne, en menor medida ya se... Pero ¿cuánto más o menos calculas del negocio de litio mueve a Argentina? ¿O es mucho menor? Imagínate. Es menor, es mucho menor. En todo sentido, mucho menor que Chile, y por ahora todavía no es la principal fuente de ingresos, ni por asomo, digamos. Argentina no es un país tradicionalmente minero, pero no que sea su fuente principal de ingresos. La preeminencia de la pampa húmeda todavía sigue siendo cereales, ¿no? Sí, mucho más importante. Sí. Pero bueno, en esta característica de triángulo escaleno en América Latina, en Asia pasa lo mismo. Acá hay un triángulo escaleno, no es igual la producción en China que en Corea, que en Japón, no es igual la capacidad, el desarrollo, el lugar que ocupan en términos geopolíticos, digamos, tampoco en términos ambientales, tampoco en términos laborales, ¿no? Entonces toda esa discusión hay que empezar a tenerla en términos regionales también, porque nosotros tenemos en el triángulo latinoamericano, el litio sudamericano, tenemos diferencias en términos salariales, en términos de condiciones de trabajo, en términos de... Claro, porque eso sería una forma de que disminuya la brecha, ¿no? La brecha entre ricos y pobres, hacer que el país pueda generar, con ese plus, pueda generar un beneficio no solamente para los de la zona, sino en general para el país. Exacto. Y esa es una tarea pendiente, ¿no? Sí, y para eso hay que discutir el trabajo. Hay que discutir, es una discusión que está totalmente fuera. Discutimos
la geopolítica del litio, discutimos el ambiente, discutimos si es un boom o no es un boom, o cuánto es el precio, pero no discutimos el trabajo. Y finalmente, nos gusta o no nos gusta, existe gracias a los trabajadores y trabajadores. La gente que se faja, ¿no? Que hace eso, ¿no? El trabajo que de repente ni tú ni yo nos gustaría hacer. Exacto. Y gracias a ellos nosotros podemos comunicar, podemos estar grabando nuestros... Totalmente. Entonces es muy interesante, o sea, no, porque si uno lo ve desde afuera, desde nuestra comodidad, acá con aire acondicionado, ¿no? Pues es litio, pues es lo que un mineral ahí que de la batería, pero es un proceso muchísimo más complejo y que mira, hay algunos países que son bendecidos, han sido bendecidos, pero ¿hasta qué punto eso? ¿Hasta qué punto un recurso natural puede ser bien explotado, puede ser transformador y puede ser el motivo de solucionar problemas sociales? Yo creo que más sobre todo eso, problemas sociales y medio ambiente. Sí. Medio ambiente. Argentina, ¿cómo está manejando lo del...? Muy mal, en este momento realmente mal. Nosotros tenemos un gobierno muy de derecha en Argentina en este momento que sacó una ley que le da nosotros ya teníamos muchos beneficios para la extracción minera, que le da aún más beneficios a la inversión minera, casi sin intervención estatal, con lo cual las posibilidades de discutir las cuestiones ambientales y las cuestiones laborales están muy lejos en este momento, y eso es muy grave porque estamos hablando de condiciones de trabajo muy hostiles, muy difíciles, que requieren una atención particular. Claro, y modificación del medio ambiente que de repente no tiene reversión, ¿no? Exacto, y de lugares con muchas particularidades ecológicas que hay que atender. Y entonces un gobierno que niega el cambio climático, que dice... está a esto mi ley de decir que la Tierra es plana, en cualquier momento lo dice, ya vamos a tener el clip en TikTok diciendo que la Tierra es plana en cualquier momento. Bueno, en esa situación, dar estas discusiones de la modificación ambiental, de las transformaciones, de cuánto tiene que ser el volumen, de cuál tiene que ser la intervención del Estado, de cuál tiene que ser la intervención de las comunidades respecto de cuánto se saca y cuánto no. Bueno, todo eso está lejísimos de ser una posibilidad hoy en este preciso instante. Sí, pues debe ser difícil para todas las partes, ¿no? Porque también, imagínate también para los inversores que ir a hacer negocio a países como la América Latina, que es bien difícil, bien complicado, ¿no? Los regímenes mudan de un día para otro, pueden pasar del neoliberal a un proteccionismo relativo, sí. Claro, entonces no hay las regulaciones a veces dependen del ambiente, del que está, ¿no? Sí, eso es así, y eso es interesante porque, de hecho, Milei saca esta legislación de inversiones, una nueva regulación de inversiones en donde le da un montón de exenciones impositivas, una cantidad de favores para las empresas monopólicas, oligopólicas que quieran invertir, y de hecho no hay inversiones. ¿No? Claro, saca la regulación hace un año, saca esta ley que se llama RIGI, Régimen de Inversiones General, ¿no? Y desde el momento que saca una legislación que es absolutamente favorable para las inversiones, para las empresas, hasta ahora no es que hubo grandes inversiones. Y tiene que ver en algún punto con esto, con que el gobierno de Milei está bajándole el precio a la fuerza de trabajo de manera drástica, pero sin embargo el nivel de inestabilidad es tan alto que es mejor seguir haciendo especulación financiera. Es mejor seguir por ese camino que invertir en extraer litio. ¿Cómo ves el futuro con el litio, ¿no? De acá 5 o 10 años? ¿Vamos a continuar con esta fiebre o crees que va...? Yo creo que ya se estabilizó, que las empresas siguen usando la idea de bajó el precio, entonces puedo despedir trabajadores, ese tipo de especulaciones, pero a mí me parece que hay una estabilización general y que por un tiempo
relativamente corto, 5 años, 10 años, esto va a seguir de manera más o menos estable. Creo que también en la Argentina hay algunos proyectos que están en marcha que van a empezar a operar, pero de manera más estable, menos de estallido, de boom, ¿no? También me parece que hay una discusión en el mundo está viviendo una crisis tan profunda y con un debate tan intenso respecto de quién dirige, con qué reglas de juego, etcétera, que la cuestión tanto ambiental como la transición energética también está en tensión. Entonces, no se sabe qué cosa va a pasar. Claro, me parece que estamos viviendo un momento en donde proyectar a futuro, incluso a futuro relativamente corto, está siendo muy difícil, ¿no? No solo para los trabajadores, los mortales, incluso para las empresas. Claro, no solamente para las empresas, sí hay la disputa comercial que está habiendo entre feroz y entre, sobre todo, bueno, no tanto Rusia, sino China y Estados Unidos, y el LIT está al medio. Exacto. El LIT está al medio, ¿no? Entonces, y de alguna manera, y lo que suceda a nivel global va a tener efecto en esas comunidades. Sí, totalmente. Tiene efecto. Y ahí hay un tema interesante, que es cuánto de esto toman en consideración los propios trabajadores, las propias comunidades. Bueno, estamos en el medio, formamos parte de este debate de una manera muy periférica, pero somos los protagonistas. Sí, entonces sí. Ahí también hay una contradicción. Son los protagonistas del debate, pero están por fuera. Sí, sí. Y me encantó, ya estamos terminando. Me encantó porque, por ejemplo, nosotros somos usuarios de tecnología. Tú has visto, por ejemplo, acá usamos todo. Hasta mi coche tiene batería de litio, ¿no? Y somos parte del debate, ¿no? Somos parte hasta qué punto nosotros podemos contribuir para bien o para mal, con esto. Entonces me ha encantado de verdad conversar contigo. Ha sido una charla interesantísima, ¿no? De algo que sabíamos que estaba ahí, pero que no teníamos ninguna idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, regálenme un me gusta, comenten y por supuesto compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Debate Borrilla. Nos vemos. Chao.